Buenas tardes a todos los presentes. Nos encontramos reunidos el día de hoy para analizar la investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructuosa procedente de los Estados Unidos, en el cual, siendo el país reclamante Estados Unidos quien solicitó la celebración de consultas con el gobierno de México, quien toma el papel de demandado, teniendo como terceros en el procedimiento inicial a Jamaica, Mauricio y la Unión Europea, los cuales reservaron sus derechos en el caso. Cedo la palabra a la doctora Sydney Abril Teroba Rivera, representante de los Estados Unidos. Buenas tardes y muchas gracias, doctor Luis Enrique Sánchez Hernández. Para iniciar con la declaración, recibí instrucciones de mi país para solicitar la celebración de consultas con el Gobierno de México, de conformidad con el artículo 4 del entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, y el párrafo 3 del artículo 17 del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 del GATT. En relación a la investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa de grado 42 y 55 procedente de Estados Unidos, llevada a cabo por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del Gobierno de México, por lo que México reaccionó publicando un aviso de determinación definitiva de la existencia de dumping y daño, e impuso las consiguientes medidas antidumping definitivas a las importaciones de este producto procedente de Estados Unidos el 23 de enero de 1998. No olvidemos que el 27 de febrero de 1997, la SECOFI publicó un aviso de iniciación de una investigación antidumping basada en la solicitud del 14 de enero de 1997, presentada por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. Es correcto. Sin embargo, consideramos que dicha solicitud no recogía la información requerida en el artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y llegamos a la conclusión que dicha determinación formulada por México con miras a iniciar una investigación es incompatible con las obligaciones que incumben a México, de conformidad con los artículos 2, 4 y 5 del Acuerdo Antidumping. De igual manera, el aviso público de iniciación dado por México no cumplía las prescripciones establecidas del artículo 12 del Acuerdo Antidumping. Y agregando a lo que usted mencionó, consideramos que México no cumplió con las prescripciones del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, al no haberse cerciorado de la información pertinente para la presentación de sus argumentos y de preparar su alegato sobre la base de información. De igual manera, al no haber informado a los exportadores objeto del procedimiento de los hechos esenciales considerados que sirvieron de base para la decisión de aplicar o no medidas provisionales, y al no haber exigido a todas las partes interesadas resúmenes no confidenciales de la misma. En convención del párrafo 5 del artículo 6, México autorizó a un representante de la rama de producción peticionaria a que examinara la información confidencial facilitada por los exportadores objeto del procedimiento, sin haberles avisado previamente de esa divulgación y sin haber obtenido la autorización expresa de las partes que representaron la información confidencial. Finalmente, consideramos que México no calculó el margen de dumping de conformidad con las prescripciones del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Estos datos se presentaron para recibir respuestas sobre la solicitud para la celebración de consultas. Gracias por aclararnos los puntos sobre este caso, doctora Sydney Abril Teroba Rivera. Ahora cedo la palabra al doctor Roberto Uriel Calderón Vázquez, representante de México, quien nos presentará pruebas y evidencias acerca del daño ocasionado. Defiendo mi posición, ya que considero que hicimos los procedimientos correctamente, basándonos en las investigaciones previas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Refutando su argumento, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no cumplió el requisito establecido en el Acuerdo Antidumping
de proporcionar la debida información con un resumen de los factores en los que se ha basado la alegación de amenaza de daño importante. Pues haciendo hincapié en el daño que causan las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa a la economía de nuestra industria azucarera, defiendo la imposición de cuotas compensatorias ya establecidas con anterioridad, destacando en particular los artículos 39 y 42 de la Ley de Comercio Exterior. Comprendo su posición. No obstante, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no cumplió con el requisito de proporcionar tanto en su aviso de iniciación como en los documentos que tuvieron acceso las partes interesadas, información que explicara en qué se basaba para considerar el azúcar como el producto nacional similar. Basándonos en una información rescatada de investigaciones previas y tomando en cuenta la similitud del producto en cuestión, localizamos una práctica de comercio desleal, actuando desde el punto de vista de precios, comparados a lo producido en territorio nacional. Circunstancias que ponen en riesgo la estabilidad de la producción y precios en todo el territorio nacional. En cuanto al tema de riesgo que acaba de mencionar, las pruebas que disponía la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en cuanto a la supuesta amenaza de daño eran insuficientes para justificar la iniciación de una investigación. Y en cuanto a la Cámara de la Industria Azucarera, no contenía la información sobre los factores e índices económicos que influyeron en la supuesta amenaza de repercusión en la industria azucarera nacional. De cualquier manera, estas medidas y cuotas compensatorias también las tomamos como medidas de proteccionismo, con vistas al futuro en cuestión de alguna renegociación del Tratado de Libre Comercio, de acuerdo a la interpretación dada al artículo 2.6 del Tratado Antidumping. Como opinión, no estamos llegando a ningún acuerdo, por lo tanto, solicito el establecimiento de un grupo especial para poder llegar a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes. Posteriormente, se les dará aviso sobre la aceptación de la petición del establecimiento de un grupo especial y sobre el informe que nos proporcione. Buenas tardes a todos los presentes. Nos encontramos reunidos el día de hoy para dar seguimiento al caso México-Estados Unidos 9819-0401, presentando el informe proporcionado por el grupo especial, donde indicaron los puntos más importantes, que son los siguientes: la iniciación por México de la investigación antidumping sobre las importaciones de JMAF originarios de los Estados Unidos eran compatibles con las prescripciones de los párrafos 2, 3 y 8 del artículo 5, el párrafo 1 del artículo 12 y el párrafo 11 de ese mismo artículo del acuerdo antidumping. La imposición por México de la medida antidumping definitiva a las importaciones de JMAF originarias de los Estados Unidos era incompatible con las disposiciones del acuerdo antidumping, párrafos 1, 2, 4 y 7 del artículo 3, párrafo 4 del artículo 7, párrafo 2 del artículo 10, párrafo 4 del artículo 10 y el párrafo 2 del artículo 12. Por tanto, a través del informe expedido por el Grupo Especial, se le dará a México un plazo para aplicar las recomendaciones establecidas. Muy bien, estudiaremos la forma de aplicar dichas recomendaciones y cumpliremos en el plazo acordado. El día de hoy estamos reunidos para concluir el caso México-Estados Unidos 9819-0401. Debido al incumplimiento de parte de México sobre las recomendaciones realizadas por el Grupo Especial, se concluye lo siguiente. Su informe, el 22 de junio de 2001, en el que se concluyó que la imposición por México de derechos antidumping definitivos a las importaciones de SMAF procedentes de los Estados Unidos sobre la base de resolución final revisado de Segofi era incompatible con las prescripciones del acuerdo antidumping debido a que la insuficiente consideración por México de la previsión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción y su insuficiente consideración de los posibles efectos del supuesto convenio de restricción en su determinación de la probabilidad de aumento sustancial de los párrafos 1, 4 y 7 del artículo 3 del acuerdo antidumping,
Por esto, el Grupo Especial consideró que México no había cumplido la recomendación del Grupo Especial que la AI desee evaluar nuevamente la base y justificación, si es que existiera, utilizada para su determinación de amenaza de daño, consistente con las determinaciones de este panel de los múltiples procedimientos ya terminados, proceder de conformidad. La AI cuenta con un plazo de 90 días para cumplir esta orden y concluir en procedimiento relativo a este asunto.